vamos a hablar hoy de algún tema que sí, en cierta forma, tiene bastante relación. Y es lo que las Sagradas Escrituras o los eruditos de la palabra de Dios llaman los periodos bíblicos o los periodos de la historia bíblica. También podría decirse los periodos por los cuales Dios ha dado a la humanidad, a un pueblo y a una iglesia para poder conocer las promesas de Dios. Entonces esos periodos bíblicos tienen un tiempo bastante extenso, porque podríamos hablar de 4.000 años, 4.500, hay algunos inclusive que hablan de 5.000 años antes de la era cristiana. Y si sumamos el periodo de la época del cristianismo, pues ya vamos a llegar prácticamente a los 2.000 años, del cual estaríamos sumando más de 6.000 años de historia de Dios narrada en las Sagradas Escrituras para el pueblo de Dios llamado, para la iglesia y desde luego para toda la humanidad. Entonces, esos periodos bíblicos, yo sé que ustedes los han recibido en enseñanza. De pronto, este programa va a ser como para recordar, para fijar algunos conceptos de carácter, digamos, puntual, específico, y desde luego voy a hacer énfasis como en el propósito esencial de cada periodo bíblico. Cuando hablamos de periodo bíblico, pues es muy fácil entender en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que se trata de una serie de acontecimientos a través del tiempo, del cual están, digamos, divididos en unas etapas de la historia, ¿no? Vale la pena aclarar, porque todos lo conocemos, que dentro de la historia universal o dentro de la historia mundial se conocen unos periodos de la historia. Y ustedes los tienen muy claro, y hago esta, digamos, ilustración por medio de estos periodos de la historia del mundo secular para que podamos entender mejor los periodos bíblicos. Mire, nosotros nos enseñan que antes de la historia existió un periodo llamado prehistoria. Bueno, atrás hay unos periodos que no voy a entrar porque no me alcanza el tiempo. Después de que aparece el fuego, dice la historia, en términos generales empezó la Edad Antigua. ¿Y hasta dónde va ese periodo antiguo? Muy amplio, porque miren, va hasta el año 476 de la era cristiana. Bastante tiempo. Esa se conoce como la edad o periodo de la historia antigua. Pero se acaba la edad antigua o periodo antiguo de la historia universal y empieza otro periodo que se llama el periodo medieval o la Edad Media. Y ese periodo también termina para algunos en el año 453, para otros con el descubrimiento de América, 492, y ahí termina el periodo medieval o periodo de la Edad Media, para iniciar otro periodo que lo conocemos como el periodo de la modernidad. Y este periodo de la modernidad, que empieza, digamos, después del descubrimiento de los territorios hoy americanos, pues empieza una edad que se llama precisamente, como dije, la modernidad, y va hasta el año, para algunos, 1789, que es la Revolución Francesa. Para otros indican que no, que fue antes, con la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, del Reino Unido, pero prácticamente se da en ese siglo, ¿no? Siglo XVIII, final del siglo XVIII. Y ahí empieza la edad contemporánea, que es la que hoy estamos viviendo. Esto es para poder entenderlo ahorita, lo que les voy a decir, los periodos bíblicos. Pero la edad contemporánea se ponen en muchos
estudiosos indican que desde la Revolución Francesa, a poco más o menos hasta 1940, existió un subperiodo del periodo contemporáneo, que es donde estamos viviendo, y se llama como un subperiodo la era atómica, porque fue cuando se descubre el átomo, se hace todo el examen de lo que es el átomo, se construye la bomba atómica, pero después de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que inicia, digamos, un periodo de lo que fue los viajes espaciales. Entonces, los historiadores indican que ese es el periodo espacial, digamos, como hasta la década de los 70. Pero ya iniciado la década de los 80 del siglo pasado, empieza un periodo espectacular y algunos los llaman la era de las tecnologías. Es un subperiodo del periodo de la edad contemporánea. Entonces tenemos esos tres subperiodos dentro de la etapa contemporánea. Entonces ahí hay subdivisiones. Bueno, hoy decimos que vivimos en la edad a partir de la década de los 80, especialmente es el subperiodo de las tecnologías, y realmente sí. Y para algunos también indican que estamos en un subperiodo llamado de la posmodernidad. Fijémonos hasta acá que en la historia universal, en la historia mundial, la historia de la humanidad tiene unos periodos muy marcados, con acontecimientos que se realizaron y cambiaron las formas de comunicación, las formas de gobierno, las formas de política, la economía, el trabajo, el pensamiento, todo cambiaba de una era a otra. No era igual pensar en la edad antigua que pensar en la época de la posmodernidad o pensar en la época de la modernidad o la época de la Edad Media. Cambia. Todos esos aspectos culturales en la educación, en las tecnologías, en las humanidades, en la ciencia, todo va cambiando. Por eso cuando uno estudia una ciencia, por ejemplo, medicina, pues hay que estudiar la historia de la medicina. Por eso es que el gran pensador Séneca dijo que la historia era la madre de todas las ciencias. Entonces ahora sí vamos a entrar a explicarles a ustedes lo que son los periodos bíblicos. Entonces, como ya sabemos, lo que son los periodos de la historia humana, de la humanidad, o periodos universales, también dentro del desarrollo de lo que es los planes de Dios para la humanidad, los planes de Dios para el pueblo de Israel y los planes de Dios para la iglesia, también han tenido una serie de periodos. Imaginemos desde la creación. Desde la creación, luego viene un periodo que es el llamamiento de Abraham, bueno, vienen otros periodos de la ley, vienen otros periodos de la monarquía, viene un periodo de la gracia, vendrá un periodo de la tribulación que aún no ha pasado y vendrá un periodo que se llama el periodo milenial. Pero entonces esto es para explicarles uno por uno. Lo que yo quiero explicar con fundamento en este libro de principios de procedimientos de interpretación bíblica, que es del escritor Henry A. Baker, es que aquí él, en el estudio del capítulo correspondiente sobre lo que es el estudio y los análisis de la teología a través de las Sagradas Escrituras, él hace referencia a estos periodos. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos el fondo teológico del periodo de la iniciación, es decir, del Edén, o el periodo patriarcal, o el periodo de los reinados, o el periodo de la ley, o el periodo de la gracia, hay una serie de elementos culturales, sociales, religiosos, desde luego políticos, de lo que es la gracia, el amor y la misericordia de Dios, los que son los planes de Dios, las promesas, los pactos, todo lo que se ha dado a través de la historia, desde la creación, entonces se dividen por periodos. Y vamos a ver en primer lugar, voy a enumerar en primer lugar todos los periodos que según Henry Baker indica.
Él indica 8 periodos, hay algunos que solamente son 7, hay otros que son inclusive 9, pero este autor hace referencia solamente a 8 periodos. Y voy a empezar en primer lugar a enumerarlos y luego después vamos dando unas características para ir pudiendo entender. Entonces tengan en cuenta que desde la creación, es decir, desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, hay unos periodos que se llaman bíblicos. Periodos bíblicos. No los van a confundir con el dispensacionalismo, que es una doctrina que posteriormente, como indiqué en el comienzo, vamos a ir a explicarlos con un maestro que teníamos invitado para hoy, pero que de hoy en 8 días es posible que esté hablando o nos esté hablando del dispensacionalismo, que es una doctrina de bastante controversia, bastante oposición, poco enseñada, mal enseñada a veces, pero que esta enseñanza del dispensacionalismo requiere de un estudio bastante a fondo de las Sagradas Escrituras. Entonces, mire, voy a recordarles los periodos bíblicos. Hay un periodo que se llama de la inocencia. Vayan grabándolos. Inocencia, que es prácticamente cuando Adán y Eva están en el huerto del Edén. Conciencia, viene el segundo periodo, ¿no? Es un periodo prácticamente hasta, digamos, el diluvio, que es cuando vienen todas esas series de patriarcas, dentro del cual se habla mucho de Enoc, que caminaba con Dios y Dios lo llevó sin sufrir la muerte. También hablamos allá de Matusalén y luego llegamos hasta Noé. Ese es el periodo que se llama de conciencia. Hay un periodo de gobierno, que ese periodo prácticamente es dado por Dios a los hombres, que es después del diluvio, para que el hombre por sí mismo gobierne, ¿no? Y hay un periodo que se llama de la promesa. Entonces ese periodo de la promesa inicia prácticamente es con Abraham el patriarca, porque Dios lo llama, lo elige, le da una misión y le indica que será el padre de muchas naciones, ¿no? Y luego viene el periodo más importante que siempre examinamos y que hay mucha literatura sobre este periodo, que es el periodo de la ley. Y el periodo de la ley empieza prácticamente en el monte Sinaí. Empieza con que Dios le da la ley, los 10 mandamientos a Moisés, y desde ahí empieza el periodo de la ley, que viene hasta terminar o hasta la primera venida de Cristo, que es el periodo de la gracia. Digamos, el periodo de la gracia empieza prácticamente el día de Pentecostés. Y vienen 2 periodos que no se han realizado, que se van a realizar, y es lo que se estudia especialmente en la escatología bíblica, que es el periodo de la tribulación, que ustedes han escuchado mucho, y el periodo milenial. Entonces, para fijar más los conceptos y entender bien los periodos bíblicos con fundamento en la ilustración que les indicaba del periodo universal de la historia de la humanidad, entonces voy a repetirlos nuevamente. Está el periodo de la inocencia, luego viene el periodo de la conciencia, luego viene el periodo humano, el gobierno humano, luego viene la promesa, luego viene la ley, luego viene precisamente el periodo de la gracia, que es donde nos encontramos, el periodo de la iglesia, y 2 periodos que faltan por cumplirse, de acuerdo a la escatología, la tribulación y el milenio. Vamos a hacer entonces referencia a ese primer periodo, el periodo de la inocencia. Entonces, eso está narrado en Génesis 1, 26, 28 y capítulo 2, 23. No voy a leer los textos porque el análisis no es doctrinal, no es teológico, es única y exclusivamente histórico. Entonces tengan en cuenta que el periodo de la inocencia está precisamente en Génesis 1, 26, versículo 28 y capítulo 2, versículo 23. Hay una, digamos, limitación o digamos un periodo, un tiempo, ¿no? Que es desde la creación de los cielos, del universo, de la tierra, de los mares y de todo cuando hay en ellos. Ahí empieza ese periodo de inocencia y va ¿hasta dónde? Hasta la caída de Adán y Eva por la desobediencia. Entonces hasta ahí va ese periodo de la inocencia para luego tener, digamos, una duración que realmente es desconocida. No tiene precisión la historia bíblica
el periodo o fecha exacta de la creación hasta la fecha de la caída o la desobediencia de Adán y Eva no se tiene ninguna fecha, ¿no? Hay una condición, o digamos, había una promesa que Dios le había dado a Adán y Eva, que es la inocencia. Ellos eran inocentes, ellos eran puros, ellos eran igual que Dios, mantenían una comunicación directamente con Dios porque no había pecado, ellos no habían pecado. Entonces es lo que se llama, por eso, en el periodo de la inocencia. Hay una obligatoriedad en ese periodo de la inocencia y la obligatoriedad en ese periodo de la inocencia es no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era la exigencia, esa era la ley, ese era el mandato, era la ordenanza, coman de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿qué pasó? Hubo una transgresión. ¿Cuál transgresión en el periodo de la inocencia? Pues precisamente la desobediencia. Desobedecieron porque resultaron comiendo del árbol o del fruto del árbol prohibido y ahí cayó Adán y Eva en pecado y esa transgresión de desobediencia se convirtió en una condena. Hubo una consecuencia. Toda desobediencia tiene una consecuencia. Y fue la maldición sobre todos los seres humanos. Y entonces allí viene precisamente cómo tenía que el hombre trabajar, sojuzgar la tierra, y la mujer sufrir los dolores de parto y todas las consecuencias del dolor, de aflicción de una raza caída, de un pueblo caído, de una sociedad caída, de una persona caída. Entonces viene el sufrimiento. Esa es la condenación. Pero, claro, eso tuvo realmente una culminación y tuvo, digamos, un efecto inmediato. ¿Y cuál fue? Nosotros sabemos que después de que cayó Adán y Eva en pecado por la desobediencia, pues fueron expulsados del huerto. Y allí tuvieron que irse a otras tierras en donde las inclemencias del tiempo llegaba y los cubrían a ellos en gran sufrimiento. Y viene, digamos, una promesa, una predicción. Aquí viene la misericordia y el amor de Dios y les dice, bueno, habrá una promesa. Y es la promesa de Génesis 3:15, ¿no? El de que de la mujer, de la simiente de la mujer, vendría la redención de esa población caída. Esto es muy importante y digamos, por último de este periodo podríamos decir que la corrección es prácticamente que nosotros debemos es obedecer la palabra de Dios, no la palabra de los hombres, ni la palabra del maligno. Esto en cuanto a la etapa de la inocencia. Vamos ahora a otra etapa rápido porque realmente es bastante tiempo y quiero que todo quede claro. Voy a ser un poquito más rápido en el periodo de la conciencia. ¿Qué indica en el periodo de la conciencia, amigo oyente? Que el hombre por sí mismo es consciente del pecado. Conocían lo que ocurrió en el Edén. De tal manera que eso está en Génesis 3:8 y también está en el capítulo 23. Hay que examinar ahí la caída. Y va desde la caída del hombre hasta el diluvio. Hasta el diluvio. Seguimos, hay un periodo bastante largo, que son aproximadamente 1656 años. Es bastante largo el periodo. Hay un pecado tremendo, o una condición, es que durante todo ese tiempo anterior de 1656 años, el pueblo cayó en pecado. Y fue tanto el pecado que toda la población se corrompió. Y no había sino solamente un hombre que era Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Solamente habían, digamos, 8 personas en todas las millones de población que había, precisamente porque desobedecieron. Una obligación en ese periodo de conciencia era hacer el bien, pero hicieron el mal. Y luego vino, digamos, una transgresión que es precisamente haberse apartado de la voluntad de Dios para haber hecho la voluntad de ellos. Y desde luego que viene la condenación. ¿Cuál fue? La sabemos muy bien en Génesis 6:13, que fue precisamente la destrucción por el diluvio universal. Pero bueno, vino una gran
culminación en ese periodo y fue precisamente que por misericordia de Dios se salvaron, ¿cuánto? 8 personas de millones y millones que habían de población. Y desde luego que hay una promesa, siempre hay una promesa. En este periodo de la conciencia, que estamos, que es el segundo periodo, está que es la salvación por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios. Y eso fue lo que hizo Noé. De tal manera que ese periodo de la conciencia hubo una corrección que fue precisamente en el exterminio de toda la población y solamente la salvación de unos poquitos no más. Imagínense cómo estamos de mal en este sentido. Yo creo que alcanzo a enumerar un poquito sobre el tercer periodo. El tercer periodo se llama el gobierno humano y este va, amigo oyente, desde el diluvio hasta la Torre de Babel. Recuerdo toda la descendencia de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafé, y que aproximadamente duró unos 427 años. Allí estaba el liderazgo de Noé, un hombre justo, pero que sus hijos se apartaron, entonces fue esparcido todo el pueblo, y por eso unos se ubicaron en África, otros en el Medio Oriente, otros en Europa. Una obligación en ese periodo del gobierno humano era gobernar conforme a la voluntad de Dios. Y resulta que empezaron a gobernar conforme a la voluntad de los hombres. Y por eso vino otra, digamos, sanción, otro juicio contra el pueblo de los descendientes de Noé, que fue precisamente la confusión de las lenguas en la Torre de Babel. Esa es la condenación en que los pueblos no se podían entender y tuvieron que esparcirse por todo el mundo, como era la voluntad de Dios. Ese pueblo esparcido por todo el mundo cubrió toda la Europa, toda el África, toda el Asia, y allí de esa confusión, digamos, de gobierno, de lenguas, surgen las grandes, digamos, gobiernos paganos. Se apartaron de Dios, se paganizaron, se crearon dioses, no cumplieron, y la corrección fue, dice esta nota, que no hay esperanza alguna precisamente en el gobierno humano. ¿Qué concluimos acá, amigo oyente, con este periodo del gobierno humano? Es que no habrá un gobierno en el mundo, y no lo ha habido a través de la historia, y no lo habrá ahora, ni lo habrá en el futuro, un gobierno humano, por más esfuerzos que haya, que realmente obedezca la voluntad de Dios. En conclusión, todo gobierno humano realmente es imperfecto, gobierna mal, se aparta de Dios, gobierna como bien le parece, pero no gobierna conforme a la soberanía y a la voluntad de Dios. Hola, señor Juan de Jesús y PYM, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Es que tengo una pregunta. Cuando David venció a Goliat, ¿cuántos años tenía David? Y la otra pregunta es que si Saúl ya había muerto en ese tiempo. Muchas gracias. Soy Hanna. Hanna, qué alegría, qué alegría. Bueno, cuando David fue a la confrontación con el gigante Goliat, era un peladito. El texto bíblico no dice los años, pero los historiadores, Hanna, indican que no pasaba más de los 16, máximo 18 o 20 años. La primera respuesta a la primera pregunta. La segunda, cuando David venció al gigante Goliat, que era el representante de los filisteos, Saúl todavía vivía. Era el rey de Israel. Tanto así que después de esa hazaña tan grande por el poder del Espíritu Santo en David, entonces Saúl lo tomó prácticamente para sí, para su gobierno, y ahí es donde se habla de que Saúl entra en unos momentos de enfermedad mental y entonces David, que era un gran músico y el instrumento más lindo y más suave y más, digamos, dulce, era el arpa,
o la lira. Entonces, cuando a Saúl le sucedían esas situaciones de desvíos mentales, entonces David tocaba la lira y le pasaba eso a Saúl, de tal manera que vivía el rey Saúl. Dios te bendiga, Hannah, a tus papitas y a toda tu familia. Bueno, y seguimos entonces, amigo oyente, hablando de los periodos bíblicos. Les recuerdo, ya vimos 3 periodos. Vimos el periodo de la inocencia, vimos el periodo de la conciencia y vimos el periodo del gobierno humano. Y ahora vamos a conectar ese periodo del gobierno humano con el 4.º periodo, que se llama el periodo de la promesa. Y esa promesa está registrada en las Sagradas Escrituras en el capítulo 12, lo conocen muy bien, del libro del Génesis, que es cuando Dios llama a Abraham. De tal manera que ese periodo va prácticamente desde el llamamiento de Abraham, que estaba allá en Ur de los Caldeos, para que fuera a Harán, y de allí prácticamente va ese periodo hasta el Éxodo, hasta la salida del pueblo de Israel que estaba esclavizado allá en Egipto. Y digamos la limitación o mejor la duración del tiempo fue bastante amplio en ese periodo. Bueno, un amplio, fueron 430 años. Realmente fue un periodo más bien en breve. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Digamos, ¿cuál fue las circunstancias? ¿En qué resultó el pueblo con esa promesa dada a Abraham? Pues es que prácticamente abrazó todo el pueblo de Israel la idolatría. Las 12 tribus de Israel se paganizaron, se fueron a la idolatría. Tremendo. Y hubo allí precisamente, llamémoslo así, un rompimiento a la obligación o al mandato de Dios, que lo que tenían que hacer era permanecer en la tierra de la promesa. ¿Cuál era la tierra de la promesa? Era la tierra donde fluye leche y miel, la tierra prometida, la tierra donde hoy prácticamente está el territorio del que se llama el Estado de Israel. Pero por circunstancias que humanamente uno a veces no lo entiende. Jacob, es decir, vino Abraham, Isaac, Jacob estaba en tierra prometida, en Canaán. Y resulta, en Canaán, no me equivoqué, en Caná. Uy, no, Caná es la de las bodas. Canaán, estaba bien en el primero, Canaán. Y resulta que Jacob sufrió, digamos, una hambruna, no habían alimentos, no había nada y se fue para Egipto. Y esa es una desobediencia, porque Dios había indicado que se fueran a tierra prometida, que allí fluiría leche y miel, y allí tenían que trabajar la tierra, y allí tenía que permanecer. Bueno, permaneció Abraham, permaneció Isaac, pero Jacob le dio miedo porque no tenía alimentos y se fue para Egipto. Y eso tuvo una consecuencia tremendamente, que fue precisamente la esclavitud. Se fueron para Egipto. Allí sabemos que los esclavizaron por 430 años. Allí en Egipto el faraón los sometió a trabajos muy forzados, a trabajos muy ignominiosos, y desde luego que se llegó hasta matar a los primogénitos de el pueblo de Israel, los que nacían del pueblo de Israel. Pero que sabemos nosotros por la historia que por la misericordia, el amor y las promesas de Dios y toda la sapiencia de Dios, pues se salvó Moisés. Viene ahí una parte de ese periodo que es prácticamente que la promesa de la simiente por medio de Abraham, pues prácticamente no fue cumplida. No fue cumplida, es decir, otra vez en desobediencia. Y desde luego que Dios, como el pueblo lo abandonó, pues también Dios los alejó, los esclavizaron y fueron 430 años de una esclavitud tremenda. Y vamos a otro periodo. Este periodo es espectacular, que es el periodo de la ley. Voy a repasarles
los periodos que hemos visto, para con eso los vamos concatenando. Primero, el periodo de la inocencia, segundo, el periodo de la conciencia, tercero, el periodo del gobierno humano y cuarto, el periodo de la promesa. Ahora viene el periodo de la ley. Y ese periodo de la ley, amigo oyente, se encuentra en Éxodo, especialmente en el capítulo 19 en adelante. Y prácticamente el periodo de la ley va desde el Éxodo, es decir, desde la salida del pueblo de Israel, que cruzaron el Mar Rojo, y prácticamente va este periodo hasta el monte Sinaí, allí en donde Dios le da la ley a Moisés. ¿Qué fue lo que se produjo en este periodo grande para la historia del pueblo de Israel? La ley. Es decir, Dios se le presenta a Moisés, le da la ley, él mismo escribe los 10 mandamientos y ahí viene, es lo que se tenía que cumplir, lo que nosotros podemos llamar precisamente, ¿qué fue lo que se dio allí? El pronunciamiento o promulgación de la ley, pero que muy pronto, amigo, muy pronto el pueblo la incumplió. El pueblo violó la ley. El pueblo desconoció la ley de Dios. El pueblo transgredió, infringió la ley de Dios. Es tremendo lo que ocurrió. ¿Y qué ocurrió a raíz de esa violación a la ley? Pues vino la división, vino la muerte, la división de los reinos y lo peor que fue el reino dividido. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Y ya vemos lo que ocurrió con esas tribus que en el año 722 Usurbanipal, rey de Asiria, destruyó a todas esas 10 tribus, las tribus del norte. Mire las consecuencias de la desobediencia. Y prácticamente todo este periodo de promulgación fue prácticamente de una desobediencia tremenda, y allí vino una gran promesa o una predicción, una promesa de Dios que todos lo sabemos, porque todos sabemos lo que dice Isaías 9, especialmente del 6 al 7, que es la promesa de porque un niño nos es nacido. Es decir, la promesa del nacimiento del Mesías, ya digamos más de 600 años antes de la era cristiana, que naciera Jesús. Ahí hubo la promesa. ¿Y qué fue lo que se veía allí en ese periodo? Pues lo que se quería era que el pueblo de Israel, que era formado por las 12 tribus de Israel, cumplieran la ley. Y por eso la cumplieron. Ustedes saben cómo venía la ley ceremonial, venía la ley civil, venía la ley de Dios, y todo lo cumplían. En primer lugar en el tabernáculo, con todo lo que explicábamos en los programas pasados cuando hablamos del tabernáculo y de la ley, y desde luego que debía cumplirse posteriormente en el templo, la destrucción del templo, y luego hasta llegar a la destrucción del segundo templo en el año 70, de tal manera que aquí lo que hubo fue una total desobediencia a la ley, porque aquí la ley había que cumplirla, y la intercesión de todos los sacrificios, de todos los holocaustos que hacía el sumo sacerdote como intermediario entre Dios y los hombres allá en el Santa Santorum, un lugar santísimo. Allí era donde la presencia de Dios, se ofrecía la sangre del cordero, y allí había la remisión de pecado. Era el cumplimiento de la ley. Vamos a irnos para el periodo que más nos gusta a todos los creyentes del Evangelio, y precisamente es el periodo de la gracia. Entonces ya hemos hablado, reitero, primero, periodo de la conciencia, primero, periodo de la inocencia, segundo, de la conciencia, tercera, del gobierno humano, cuarta, está la promesa de Dios a Abraham, quinto, la ley, y ahora vamos al periodo de la gracia. Entonces, ese periodo de la gracia está muy bien estipulado en el primer capítulo del Evangelio de Juan, especialmente en el versículo 14, versículo 17, en donde se dice que Dios se hace hombre, el verbo se hace carne. Entonces ahí es donde aparece Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Desde qué fecha va ese periodo de la gracia, que es en el que estamos viviendo? Desde la venida del Espíritu Santo, Pentecostés, hasta la segunda venida de Jesús. Por eso estamos viviendo el periodo
de la gracia. El periodo de la gracia ya no es el periodo de la ley, es el periodo de la gracia. Entonces aquí la salvación ya no está en el cumplimiento de la ley, sino la salvación es en la gracia, es decir, en Cristo Jesús, por medio de la fe, porque la gracia es un regalo inmerecido que Dios nos da. Entonces, por eso es que en el periodo de la gracia, vamos nosotros a Cristo, nos arrepentimos, lo reconocemos que Él es el Señor y Salvador, que Él murió, derramó su sangre y nos redimió, resucitó, fue a la diestra del Padre, Él está allí para su segunda venida. En la segunda venida, ahí terminará el periodo de la gracia. Hay un periodo bastante amplio ya, prácticamente iríamos a cumplir muy pronto 2000 años del periodo de la gracia. En este caso se habla de lo que es, digamos, la condición o nuestra naturaleza en la que vivimos, que es la pecaminosidad. Es decir, todos somos culpables de pecado. Pero está la remisión de nuestros pecados en Cristo, y cuando vamos a Cristo, entonces ya no somos culpables, sino que por gracia hemos sido salvos por medio de la sangre de Cristo. Esto es muy importante entender lo que es el periodo de la ley y lo que es el periodo de la gracia. ¿Cuál es, digamos, la obligación, llamémoslo así? ¿Cuál es el deber nuestro en el periodo de la gracia? Es muy sencillo y a veces no lo tenemos claro. Es obedecer a Cristo, obedecer el Evangelio. En otras palabras, es aceptar a Cristo Jesús, Dios hecho hombre, encarnado, el Verbo encarnado, que dejó todo el Evangelio para nosotros lo aprendamos, lo enseñemos y lo cumplamos y lo vivamos, y es el que Él es nuestro único Señor y Salvador. ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida, como dice Juan 14, 6. Esto es muy importante. El periodo de la gracia es aceptar a Cristo. En el periodo de la ley, ¿qué era? Guardar la ley. Y es diferente guardar a obedecer. Pero estos son temas que hemos manejado nosotros en las enseñanzas los martes y los jueves, que es la enseñanza de la doctrina cristiana y la enseñanza de la teología. El juicio ya se dio en la cruz, con Cristo Jesús en el Calvario, juicio y condenación. Juicio de salvación para quienes vamos a Cristo, nos arrepentimos y seguimos a Cristo y morimos en Cristo. Y juicio de condenación para quienes lo rechazan. Eso está muy claro. En ese periodo, se habla de que ese periodo va hasta la segunda venida de Cristo, pero hay unas doctrinas que no vamos a entrar hoy porque son bastante dispendiosas, que es la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Digamos, hasta ahí iría realmente lo que es el periodo de la gracia. El periodo de la gracia. Y del arrebatamiento, aunque hay algunos eruditos, especialmente los seguidores de la religión judía, que dicen que ese texto de Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 no habla del rapto o del arrebatamiento, pero para nosotros es de una doctrina cardinal, y un sector dice que no, pero está escrito en la Sagrada Escritura como lo hizo Pablo, y desde luego que iría, digamos, hasta lo que es la obediencia, especialmente del versículo 8 y 9 de Efesios 2, que dice: porque por gracia habéis sido salvos. Está importante este versículo. Porque por gracia habéis sido salvos mediante la fe en Cristo, ¿no? Esto no procede de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Y el versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se jacte. Esto es muy importante entender por qué el periodo de la gracia es diferente al periodo de la ley. Y vamos ahora a pasar a un periodo ya que no se ha dado y que es materia de la escatología, y que sobre esto también hemos escuchado mucho, ¿no? Entonces reitero, el periodo de la gracia va desde el día de Pentecostés, ya se van a cumplir casi 2000 años, y se dará hasta el día del arrebatamiento. Otros dicen que es hasta la segunda venida de Cristo. Pero es de escatología y no vamos a entrar en esos pormenores porque ahí hay que hilar muy delgadito con fundamento en las Sagradas Escrituras. Vamos a pasar
a dos periodos, los dos periodos últimos que aún no se han cumplido. Y entonces voy a mirar. Viene primero el periodo de la tribulación. Según los escatólogos, este es otro periodo más de los periodos bíblicos o periodos de los planes de Dios para la humanidad, para el pueblo de Israel y para la iglesia. Y aquí se dice que la tribulación va desde el arrebatamiento de la iglesia hasta la venida de Cristo. Aquí hay un periodo, amigo oyente, porque unos dicen que son simultáneos, otros dicen que no, pero aquí hay un periodo que puede ser muy breve, que va desde la venida, desde lo que es el arrebatamiento de la iglesia hasta la venida de Cristo. Hay un periodo, hay un tiempo, sí, algunos dicen que son 7 años, otros dicen que son 3 años y medio, pero es cuestión de doctrina más adelante. ¿Qué se va a dar acá? Hay un pleno sufrimiento. Hay un sufrimiento no tanto en los 3 primeros años, que se dice que es el periodo de la tribulación, pero el de la gran tribulación, los 3 años y medio posteriores, sí se va a dar una, persecución tremenda para los que no creen en el príncipe que ha de venir, que es el príncipe de maldad, el anticristo. Y para los que creen en Cristo van a ser realmente muy perseguidos. Aquí se dice como una cuestión de obligatoriedad que hay, es que nosotros estamos obligados, o quienes estén en ese periodo, de reconocer a Dios como el creador de los cielos y la tierra y a Cristo como el Señor y Salvador. Pero allí hay una desobediencia que es que van a obedecer más al anticristo. Hoy, antes de este periodo, ya se está dando. Hoy en el mundo entero se está obedeciendo más a los principios humanos que a los principios bíblicos. Hay una situación de transgresión que es no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento, porque la gente prefiere adorar a la bestia, es decir, a Satanás, al anticristo, que no arrepentirse. Y esto es algo tremendo. Y hay un hecho, digamos, de condenación, es un juicio, que es la batalla de Armagedón, donde allí quedará destruido Satanás, el anticristo, o el hombre de perdición, Satanás, y allí se terminará esa guerra de Armagedón. Y viene ahí una serie, digamos, de predicciones que están, esto es muy importante, es que estas predicciones, óigase bien, de Mateo 24, de Marcos 13 y de Lucas 21 son para este periodo de la tribulación. Algunos autores indican que no, que son las señales que ya estamos ahorita viviendo. No, hay otros dicen que no, que son esto, lo que indica Mateo 24, que ustedes saben muy bien ese capítulo, y en Marcos 13 y en Lucas 21, toda esa narración de todos esos capítulos completicos hablan de las señales, de los prodigios, de lo que se da, pero dentro del periodo de la tribulación, que se ordena ahí como 7 años. Y hay un periodo que muchos no lo reconocen, lo rechazan, dicen que no va a existir, pero la mayoría sí, y es lo que se indica, amigo oyente, en lo que es el periodo milenial o reino de Dios. Y allí realmente va desde la venida de Cristo, su segunda venida, hasta el trono blanco. Recuerda que el trono blanco son unos juicios después del periodo milenial, el gobierno de Cristo. Del tiempo se habla de 1000 años. Allí se vivirá en gloria, en el reino eterno, y será la restauración del pueblo de Israel, la restauración espiritual, porque allí, unos dicen, gobernará Cristo con las 12 tribus de Israel. De ahí es donde surgen los 144,000, 12,000 de cada tribu. Esto es muy importante entenderlo, pero esto ya es en el periodo milenial. Y también se habla de que vendrá precisamente en ese periodo el sometimiento del pueblo de Israel restaurado, el remanente, y allí será precisamente una plena obediencia
al Creador, al Salvador. Es decir, lo que durante todos los periodos anteriores no hubo obediencia, aquí sí va a haber obediencia en el periodo milenial. Y también se indica ya en el reino, en la parte final, lo que son los juicios, es lo que se llama los juicios del trono blanco, en donde los que hemos muerto en Cristo resucitaremos y estaremos en la presencia de Dios y estaremos en cuerpo glorificado. Los que no murieron en Cristo, sino que están condenados, no están en la presencia de Dios, también serán resucitados y sus cuerpos, tal como resucitaron, como eran, irán al fuego eterno. De tal manera que después vendrá ese gran periodo de la eternidad futura, también comparándolo con la eternidad pasada. Entonces ahí vendrá lo que son los nuevos cielos, la nueva tierra, hasta por la eternidad. Entonces, mire, amigo oyente, así, a paso ligero, son los periodos bíblicos. Agradecemos a todas las personas que estuvieron comunicadas en Facebook. Gracias por los mensajes. De igual manera, los que estuvieron en YouTube y también los mensajes que recibimos en WhatsApp. Estos periodos bíblicos son muy importantes entenderlos. Vamos a ver si nos los aprendimos de memoria. Primero está la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, el periodo de la promesa, viene el periodo de la ley, luego viene el periodo de la gracia, luego viene el periodo de la tribulación, luego viene el periodo de los 1000 años, el periodo milenial. Bueno, gracias a ustedes por la participación. En el Control Master, Lorena, quien les habló en el impulso, Juan de Jesús Sánchez Aponte. A ustedes, muchas bendiciones. Apoyemos a este hermoso ministerio radial. Bendiciones, hasta otra oportunidad.